y entonces no tenía, entonces tampoco tenía ni cómo avisarles. Entonces, Mm, eso fue lo que sucedió. sí, Pero entonces, igual la clase va a Juliet. quedar grabada para que de todas maneras igual puedan entrar y ver la clase y no se pierdan de nada. Ya, profesor, sí, porque imagino que tal vez ahorita ya están durmiendo. Bueno, Claro. Juliana está durmiendo. Ok, O bueno, tal vez entonces no. vamos a empezar. No nos distraigan. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días. eh, bienvenidos a la sesión de clase número 8, aunque tenemos lectura número 7, porque seguimos en el tema de derivabilidad y diferenciabilidad. Clase anterior, conocimos el concepto de la derivada de una función, conocimos el concepto de eh, una variante para el concepto de límite. Pudimos ver que si yo hago un cambio de variable adecuado, yo puedo transformar el límite de expresión 1 a un límite de la expresión tipo 3. Usando un cambio de variable h igual a x menos a, yo puedo llegar del límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido entre x menos a, puedo pasar al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre a. O sea, yo puedo cambiar entre esos dos límites sin ningún problema. ¿Sí? También vimos que había una condición necesaria de derivabilidad, que si yo tenía una función que era derivable en un punto A, entonces automáticamente esa función era continua en el punto A. Es decir, que el concepto de derivada es un concepto mucho más fuerte que el concepto de continua, porque si una función es derivable, entonces es continua. Cabe destacar que aquí es importante que esto de aquí lo entendamos, que esto funciona en R. En R, si yo tengo una función que es derivable en A, entonces la función es continua. Mientras tanto, cuando yo me voy a analizar funciones de varias variables, es necesario eh, de alguna manera introducir un nuevo concepto más fuerte que el de derivabilidad, y en ese caso es necesario introducir el concepto de diferenciabilidad en un punto. Aquí también se introduce en el concepto de cálculo de una variable, en R, el concepto de diferenciabilidad, pero este concepto de diferenciabilidad y derivabilidad en R son sinónimos, en R, en la recta real. Mientras que, sin embargo, en varias variables, en R2, en R3, es decir, en un espacio tridimensional, pentadimensional, el concepto de derivabilidad se le queda muy débil para poder asegurar la continuidad. Entonces tú necesitas un concepto mucho más generalizado, que en este caso es el concepto de continuidad. Con el concepto de, perdón, con el concepto de diferenciabilidad en varias variables, tú puedes tener un teorema parecido al que está aquí. ¿Sí? Eso vimos y ahora lo recordamos. También vimos que la derivada, así como el límite, así como la continuidad, la derivada también posee un carácter que es local. Es decir, que yo puedo decir que una función es derivable en un punto si existe un epsilon chiquito mayor que 0, tal que si yo restringo mi función, o sea, si mi función solo la evalúo en los entornos de a menos epsilon y a más epsilon, entonces la función ahí debe ser derivable. Recordemos que esto es una equivalencia, o sea, si la función es derivable en A, significa que la función restringida a un entorno también es derivable. Y eso es, y eso es justamente lo que posee el carácter que está pasando en los entornos muy, muy chiquititos a ese A. ¿Sí? Por eso es que yo estudio la derivada por izquierda y por derecha, porque yo lo que necesito saber es qué está pasando en los entornos de la función. Y entonces, eso es algo que se conoce como el carácter local de la derivada. Claro, si una función es derivable en todo su dominio, entonces yo ya estoy hablando de un concepto global, ¿cierto? Que son los conceptos que hemos visto. Local, cuando a mí me interesan los entornos, un entorno alrededor del punto, y global es cuando a mí ya me interesa esa propiedad que se cumpla para todo el dominio de la función, ¿sí? Cuando yo hablo de una función que sea derivable en un punto, tiene por qué ser derivable en todo el dominio. Eso ya lo hemos visto. La función valor absoluto, nuevamente, es una función que es derivable en todo su dominio, excepto en cero, ¿cierto? Entonces, en ese punto, esa función no es derivable. Sin embargo, esa función posee derivada en cualquier otro punto que sea distinto de cero. Entonces, esa es la característica que guarda la derivabilidad, que funciona de manera local.
Y si se da en todo su dominio, entonces funciona de manera global. Pero en particular, en general, perdón, la derivada funciona de manera inicialmente. También vimos que la derivada es posible interpretarla desde el punto de vista geométrico. O sea, si yo quisiera calcular, si yo tengo una función y me dicen que calcule la recta tangente a un punto en específico de la función, yo puedo utilizar la expresión número 4, donde la derivada en el punto que me están pidiendo significa la pendiente de la recta tangente y la ecuación de la recta tangente viene dado justamente por y igual a f de a más la derivada evaluada en a multiplicado por x menos a. Sí, o sea, si yo tengo una función y quisiera ver la recta tangente en un punto en particular, por ejemplo, me dicen, encuentre la recta tangente de la ecuación x al cuadrado cuando x, en el punto x igual a 2. Ok, entonces yo calculo la derivada de x al cuadrado en el punto 2, evalúo la función en el punto 2 y escribo la expresión 4. Y igual a f evaluado en 2 más la derivada evaluada en 2 multiplicado por x menos 2. Y esa sería, si yo la grafico, esa sería la recta tangente que corta por el punto x igual a 2. ¿Sí? Esta es la interpretación geométrica de la derivada, pero recordemos que no es la única manera de interpretar la derivada. La derivada también se puede interpretar desde el punto de vista de razón de cambio. Si yo quiero saber cómo cambia una cantidad en específico respecto al tiempo, entonces la derivada me describe esa razón de cambio. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo cambia la tasa de venta respecto al tiempo, entonces eso es lo mismo que la derivada de la tasa de venta respecto al tiempo. Básicamente me dice cómo cambian las cosas a medida que el tiempo va en un futuro próximo. El tiempo avanza. ¿Ok? También vimos que las derivadas laterales tienen un concepto bien definido. Puedo hablar de derivada lateral por izquierda, puedo hablar de derivada lateral por derecha y puedo verificar si estos límites coinciden. De ahí vimos de manera particular que en la práctica el uso de las derivadas laterales nos permitían estudiar fácilmente las funciones, la derivabilidad de funciones definidas por trozos, más que todo. ¿Sí? Y vimos, bueno, que a pesar de que no pueda yo hablar en sí del concepto de derivada, yo sí puedo hablar de una función continua siempre y cuando yo logre asegurar que las derivadas laterales existan. Si es independientemente de si las derivadas laterales coinciden o no, yo puedo asegurar que si se da esa hipótesis inicial, entonces la función es continua. Y bueno, para que una función sea derivable, es necesario es necesario y suficiente asegurar que las derivadas laterales tengan sentido, es decir, que los límites de las derivadas laterales existan, sean números reales, y bueno, y además deban coincidir esas derivadas laterales. Bueno, y también vimos el álgebra de las derivadas. Vimos que la suma de las funciones que sean derivables en un punto es igual a la suma de la función derivada f más la suma de la función g' en este caso. Y bueno, eso funcionaba con la suma y la resta. De manera similar, yo tenía para una regla para el producto y de manera similar yo tenía una regla para el cociente. También les indiqué que una manera de poder aprenderse la regla del producto es, bueno, usando el lenguaje común, hablar la regla, es decir semánticamente lo que significa la regla. Y bueno, me dice que la derivada del producto de f con g es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Es una forma de aprenderse esa regla, hablando semánticamente lo que me está diciendo la regla. Estas reglas, cabe destacar, son importantes de aprendérselas porque en el fondo son los que nos proveen una forma de abordar cualquier tipo de cálculo para derivadas, ¿sí? Así que es importante que la expresión número 7, 8 y 9, usted se la aprenda, se la sepa, para que usted la pueda usar siempre, porque es como una expresión que nos permite a nosotros calcular cualquier tipo de derivadas. Claro, hay que añadirle otro teorema, el teorema de la composición, para poder ahí sí calcular cualquier tipo de derivada en particular. ¿Sí? Entonces, eso hasta ahí vimos. También vimos el concepto de regla de la cadena. Vimos que la regla de la cadena básicamente es la regla de la derivada para la composición.
que si se daban todas las hipótesis que yo puedo ver ahí en ese recuadro de color azul, entonces se tenía que cumplir que la composición, la derivada de la composición de G compuesta con F, la derivada de esa composición debía ser igual a la derivada de G, a la función de afuera, evaluada en la función de adentro, en f de a, multiplicada por la derivada de F, multiplicada por la derivada de la función que está adentro. Y si la función que está adentro también fuera una función que está compuesta, entonces vuelvo a aplicarle regla de la cadena. Y así sucesivamente vuelvo a aplicarle la regla de la cadena. Esta regla de la cadena no solamente sirve para dos composiciones de funciones, sino que sirve para 3, 4, 5, la cantidad de composiciones que yo quiera trabajar. Siempre voy a ir derivando externamente, multiplicando, evaluando lo que esté adentro, multiplicando lo que esté interno del argumento de la función g e ir derivando. O sea, siempre al final voy a ir multiplicando derivada externa por derivada interna, derivada externa por derivada interna, derivada externa por derivada interna. Ese es el juego que va haciendo la regla de la cadena y por eso es que se llama regla de la cadena, porque yo voy encadenando las cosas. Voy tomando una derivada externa, multiplicándola por una derivada interna. Y así, una derivada externa por una derivada interna. Entonces voy encadenando. De ahí el nombre de regla de la cadena. También vimos el ejemplo particular de h de x igual a coseno de Euler de la x. Y bueno, y vimos un concepto particular. Esta regla de la cadena nos dice qué pasa cuando las dos funciones son derivables, entonces la composición es derivable. Pero si una de las dos composiciones, si una de las dos funciones no son derivables, la regla de la cadena no me dice nada acerca de la composición. Puede que sí sea derivable, puede que no sea derivable. ¿Sí? Vimos la derivada de una función inversa, que si se Profe, cumplían todos los... Mande, ¿sí? ¿Sí? una pregunta. En la anterior, cuando me dice que cuando una función no es derivable, y en esos casos, ¿qué se hace? Bueno, Cuando ahí tengo lo una que tú haces, composición. ajá, bueno, entonces lo que tú haces es, ok, supongamos que yo tengo una función f que no es derivable y una función g que sí es derivable, solamente para... Ajá, Una de ellas no fue derivable, entonces lo que tú haces es calcular la composición a mano, o sea, la compones la ah, función como si no, como si la regla de la ajá, cadena no existiera. Y ajá, entonces tú la compones a mano y tú determinas si la composición es derivable. Si la composición es ujú, derivable, tú la derivas. ¿O cómo? ujú, Pues sin usar regla de la cadena. Sigues ujú, derivándola usando el concepto, las reglas que tienes acá, ujú, las reglas del álgebra de derivadas, porque tú probaste que en caso de que la composición sea derivable, claro, porque si tú haces la composición y te das cuenta que la composición no es derivable, entonces ya no hay nada que hacer, no se puede calcular la derivada. Pero si te sale que la composición es derivable, cuando tú compones las funciones y te sale que la composición sí es derivable, entonces tú usas cualquiera de estas tres reglas que están aquí. No puedes usar la regla número 10, ¿por qué? Porque la hipótesis no se cumple. ajá, ¿Sí? Ok. ya, Entonces, si para la derivada de la función inversa, si yo tengo si yo tengo todas las hipótesis que están ahí escritas, si se dan, o sea, si la función es inyectiva, para que la inversa exista, debe ser biyectiva, pero como yo le estoy pidiendo que el dominio de mi función inversa empiece desde f de a, entonces automáticamente le estoy haciendo sobreyectiva. Estoy haciendo que todo el dominio de la función trabaje y todo el conjunto de llegada de la función f trabaja. Entonces estoy haciendo que la función sea inyectiva y estoy haciendo al mismo tiempo que la inversa exista. Entonces, voy a decir que una función si la inversa es derivable en f de a, si solo si la derivada en el punto a es distinto de cero y la inversa es continua en f de a. En caso de darse esas dos proposiciones, yo puedo decir que la inversa, la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de f. O sea, dicho de otra manera, de una forma un poco menos formal y más informal, la derivada de la inversa de f inversa es 1 sobre la derivada de, básicamente, en resumen, siempre y cuando yo logre comprobar todas las hipótesis del teorema, obviamente. Entonces, por eso yo puedo derivar, por ejemplo, la función arcotangente. La función arcotangente satisface este teorema y yo la puedo derivar usando el concepto, usando, perdón, este teorema de la derivación de la función inversa. ¿Sí? O sea, si yo tengo que calcular la inversa de una función, yo compruebo que estas hipótesis se den,
y entonces la derivada a la inversa va a ser 1 sobre la derivada de la función normalita. Por ejemplo, la derivada del arco tangente la derivada del arco tangente sería 1 sobre la derivada de la tangente, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando todas las hipótesis de la función se cumplan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar el día de hoy? Vamos a continuar el día de hoy, es con el concepto de teoremas. Hay unos teoremas que nacen del curso de cálculo, de derivadas, y es imposible, en mi perspectiva, dar un curso de cálculo sin mencionar los teoremas de valor intermedio, los teoremas de Rolle y el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy es un concepto es una generalización, una extensión del teorema de valor medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Rolle? Ya nosotros hemos hablado de un teorema anteriormente, ¿cierto? Habíamos hablado de un teorema muy parecido a este teorema de Rolle. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de funciones que eran continuas? Ahí estudiamos un cierto teorema que nos garantizaba también que ya no, en este caso, el teorema de Rolle me garantiza que la derivada es cero. ¿Qué es lo que nos garantizaba el teorema para funciones continuas? Si se recuerda. Ese es el teorema de Bolzano, ¿no? ¿Qué nos decía el teorema de Bolzano-Wein? Ah, ya, a ver, que me acuerdo. Decía Era- que en un intervalo existe bueno, a ver, en un intervalo, por ejemplo, puede ser A y B, cerrado creo que era, existe un punto en donde es continua. Sí, es Si continua. suponemos que una función es continua sobre un intervalo A, B cerrado, compacto, Ajá, ajá. ¿y ahí qué tenía que pasar con esa función? Era continua en un compacto, pero ¿qué tenía que pasar para poder asegurar algo? Eh, que, a ver, Recuerda que el tema eh, de los ceros de Bolzano lo que me dice es, ok, hay una manera de encontrar ceros, ¿cierto? Funciones o puntos donde la función se anule, siempre y cuando se verifique una hipótesis, dos hipótesis, que la función sea continua en el compacto, pero además que se cumpla algo. Algo le tenía que pedir yo para poder asegurar que existía un punto en el abierto, A, B, tal que la función en ese intervalo abierto, perdón, en ese punto C, se hacía cero. Pero tenía que pasar algo con la función, algo tenía que haber, mm, un cambio de signo. que tenía que tener, sí, sí, eso le iba a decir, que, o sea, que en sí la gráfica era como que positiva y negativa. Ajá, o Entonces, como que se puede ver así, de manera informal, como que arriba tengo sí, un pedazo positivo y abajo tengo abajo de un pedazo negativo. ajá, Formalmente, que f de A por f de B sea menor que cero, es decir, que haya un cambio de signo para ujú, poder asegurar que la gráfica, como es continua, debe pasar por cero. ajá, sí, Bueno, la gráfica debe cortar por el eje X, pero si la gráfica corta por el eje X, quiere decir que existe un punto en X donde la imagen se hace cero. Eso es. sí. Entonces, aquí en este capítulo de derivadas, también tenemos un teorema que nos permite hablar sobre un lugar donde la función, en este caso la derivada, se hace, y ese es el teorema de Rolle. Este teorema de Rolle es un teorema muy importante en cualquier curso de cálculo. Cualquier curso de cálculo que tú quieras tomar, el teorema de Rolle es un teorema que nos permite demostrar muchísimas cosas. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Dice, suponte que tú tienes una función continua en el compacto A, B, y suponte que es derivable en el abierto, en el intervalo abierto A, B. Y además, suponte que los extremos de la función, es decir, que f de A y f de B son iguales. O sea, que cuando tú te vas por el punto X igual a A y tú te vas por el punto X igual a B, las imágenes en esos puntos son iguales. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? O sea, que los extremos de la función son iguales. ¿Está Sí, claro? ajá. Un ejemplo, por ejemplo, en el que podría pasar esto rápidamente. ¿Cómo podrías decirme algún ejemplo así donde tú observes que la función sea continua en un compacto y que además sea en el intervalo abierto y que además verifique el hecho de que la imagen evaluada en A
sea igual a la imagen evaluada en B. Hay un ejemplo súper sencillo para darse cuenta de esto. Eh, X al cuadrado, no sé. Ajá, sí, Ajá, así es. Con la función x al cuadrado, cuando tú lo analizas, tú sabes que cuando tú más x igual a 2, la imagen de x igual a 2 se te va a 2 al cuadrado, ¿cierto? sí. Y la imagen de x igual a menos 2 son distintos, Ujú. y menos 2 es menor que 2, y se te va también a menos 2 al Ah, cuadrado, pero menos 2 al cuadrado es 4, y las sí, imágenes siguen siendo iguales. Pero además la función x al cuadrado es, ¿qué cosa? Es continua, ¿cierto? sí. En, en intervalo, si quieres verlo, puedes verlo en el intervalo, qué sé yo, en el intervalo menos 4, menos 4,4 o menos r, r, como lo que quieras, no O importa. partirle en la mitad, si es que. O puedes, sí, en este caso lo que te interesa a ti es analizar eh, qué pasa. Tú tienes que tomar un intervalo de Mm, tal ujú, forma que se satisfaga las hipótesis del teorema de Reol. O ajá, sea, si lo partes a la mitad, solamente te vas a quedar con 0 a más infinito. ujú, Y entonces ya no te sirve, porque entonces, ¿cómo consigues el valor de x, en este caso a, tal que la ah, imagen de a sea igual a la imagen de b? Si la partes a la función, ah, pero te vas a ahí. quedar con 0 más infinito, y entonces ya no te sirve. Entonces tienes que tomar un intervalo de tal forma que se satisfaga las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, por eso, por ejemplo, puedes tomar aquí el intervalo menos 4,4. Ujú, Si tú tomas el intervalo, la función valor, x al cuadrado, y solamente la tomas desde menos 4 a 4, tienes que f de menos 2 es igual a f de 2, tienes que la función es continua en, f de, en el intervalo menos 4,4, es ujú, derivable en el abierto. Entonces tienes toditas las hipótesis del teorema de Rolle, ¿cierto? sí. Ok, entonces lo que te dice el teorema de Rolle es que existe un punto C en el abierto tal que la derivada de mi función en ese punto es igual a 0. Vamos a ver si es cierto. Bueno, obviamente es cierto, pero vamos a ver de manera práctica que sí sirve el teorema. Otra vez analicemos la función x al cuadrado. Cuando yo tengo una función x al cuadrado, satisface las funciones, satisface el criterio de Rolle, las hipótesis del teorema de Rolle, ¿cierto? Si yo la tomo en el intervalo menos 4, 4, es derivable en el menos 4, 4 abierto, cumple el hecho de que la función f de menos 2 es igual a f de 2, entonces, según el teorema de Rolle, debería existir, yo debería poder encontrar, tal vez, no encontrarlo, pero al menos sí asegurar que existe un punto en el intervalo abierto a, b, tal que la derivada evaluada en ese punto es igual a 0. Calculemos la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, No ¿cierto? X. Ajá. Y existe un punto C entre menos 2 y 2, tal que cuando yo a la derivada la evalúo en ese punto, la imagen se me va a 0 de la derivada. Claro, sería cero. Ajá, así es. En este caso yo sí lo puedo encontrar y es C igual a 0, porque con Ujú. C igual a 0, la derivada evaluada en 0 me va a quedar 2 por 0 y eso se me hace 0. ¿Sí? Entonces, aquí uno se puede dar cuenta que el teorema de Rolle es muy intuitivo, o sea, parece que obviamente se debe cumplir, pero el teorema de Rolle es un teorema de existencialidad. Todos los teoremas de valor medio, los teoremas de Cauchy, son teoremas de existencialidad. ¿Por qué existencialidad? Porque me dicen que existen ciertas propiedades en algún intervalo, pero no me dice cómo encontrar esas propiedades. No me dice cómo encontrar esa propiedad que satisface a la proposición. Solo me dice que en caso de cumplirse las hipótesis, existe tal propiedad. Entonces, este teorema de Rolle o estos teoremas de valores medios, Cauchy, Rolle, sirven es para probar existencialidad. Cuidado con eso. No es que usted puede coger y siempre, como hemos hecho ahora, y de encontrar el punto que hace posible la derivada que se haga cero en ese punto, no es que nosotros siempre vamos a poder encontrar ese punto. Pero lo que sí podemos hacer por el teorema de Rolle es garantizar la existencia de ese punto. ¿Sí? El teorema de valor medio es un teorema que tiene las mismas hipótesis, excepto que no le pido yo que las derivadas, perdón, que las funciones en los extremos sean iguales. Simplemente le pido que la función en el compacto sea continua y que sea derivable en el abierto. Bueno, si eso se da, entonces debe existir un C en el abierto
tal que la derivada, aquí hay un error, cuidado, aquí hay un error. Aquí es, cuando ya pase la corrección, ahí la envío. Aquí es la derivada, no en B, aquí es la derivada en C, ¿sí? La derivada en C, la derivada evaluada en C es igual a f de B menos f de A partido entre B menos A, ¿sí? Y eso es el teorema de valor medio. El teorema de valor medio me dice que la derivada en un punto coincide con f de B menos f de A partido entre B menos A, ¿sí? Y el teorema de valor medio de Cauchy, que es el teorema de valor medio generalizado, también conocido como teorema de Cauchy, me dice que si tú tienes una función continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces existe un punto C en el intervalo abierto tal que la derivada evaluada en la función f' eh, evaluada en C eh, sobre la función g' evaluada en C es igual a la fracción entre f de b menos f de a partido entre g de b menos g de a, ¿sí? Eso es lo que me dice el teorema de valor medio de Cauchy generalizado. Ok, así mismo como la derivada nos permite encontrar ciertas propiedades para intervalos abiertos, también nos permite hablar de la monotonía de la función. Si yo quiero saber si una función es creciente, si es decreciente, si es constante, si es estrictamente creciente, si es estrictamente decreciente, yo puedo utilizar, o sea, si yo tomo un intervalo por ejemplo i, y me voy a la definición de la función de ese intervalo r, y yo demuestro inicialmente por hipótesis que la función es derivable, entonces puedo garantizar estas 5 propiedades que yo acabo de escribir aquí. Primero, una función f es creciente si solo si la derivada es siempre mayor o igual que 0 para cualquier x en el intervalo. Es decreciente si solo si la derivada es menor o igual que 0 para cualquier x en el intervalo i. Es constante si solo si la derivada es igual a 0. Si tú calculas la derivada y para cualquier x en el i, en el intervalo, la derivada se hace 0, entonces quiere decir que la función debe ser constante. Si la derivada es estrictamente mayor que 0 para cualquier x en el intervalo, entonces significa que la función debe ser estrictamente creciente, y que si tú tomas la función f' menor que 0 para todo x en y, entonces f es estrictamente decreciente. Hasta ahí estamos. Sí, sí, profesor. Ok, entonces por ejemplo, si yo te preguntaría otra vez qué pasa con la función f de x igual a x al cuadrado, y yo te digo, ok, toma la función f definida al intervalo 0,4, por ejemplo, 0,4 a r, definida por f de x igual a x al cuadrado. Y yo te digo, demuestre que esa función en ese intervalo es creciente. ¿Cómo usaría yo el teorema de las derivadas, este teorema de derivada y monotonía, para poder demostrar lo que yo te estoy diciendo? Sacar la derivada en Ajá, derivar en ese, la función f de x, que sería ¿cuánto? pero era intervalo de 0 a 4. Ajá, Era, 0,4. ya, este, derivar 0,4. A ver, no sé, ya me fui. Entonces tú lo primero que tendrías que hacer es derivar la función. Primero ver si es derivable. La Ajá. función x al cuadrado es derivable. Ujú, Sí. Y ujú, la sí. derivada es 2x. Ahora, Ajá. ¿cómo hago? Ahora lo que yo quiero saber es si esa derivada en el intervalo 0,4 siempre es positiva, siempre es mayor, siempre es no negativa, siempre es mayor o igual que 0 para cualquier Ajá. x que yo tome en el intervalo, en este caso, igual a 0,4. Entonces, Entonces si yo reemplazo, reemplazaría, ya, ¿qué harías? reemplazaría los valores en la derivada y si me ¿Cuál valores sale, toditos? Si entre 0 y 4, entre 0 y 4 hay infinitos números. no, ¿Cuál reemplazo? No, no, está no, bien, solamente te pregunto, entre 0 y es, 4, en el intervalo 0,4 hay infinitos valores, ¿cierto? Uf, ajá. hay una cantidad infinita de valores. Pero ¿cómo haces tú para
demostrar que para cualquier x en el intervalo, la función f' es mayor o igual que 0. Para cualquiera, o sea, para todos los x en el intervalo. Entonces ahí lo que funciona es hacer como una especie de truco. Dices, ok, en el intervalo 0,4 yo solamente tengo números positivos, ¿cierto? Entre 0 y 4 yo solamente tengo números positivos, Sí. ¿cierto? Entonces, ok, y como mi función en este caso es x al cuadrado, cuando yo la analizo en 0, me va a quedar 2 por 0 y eso me queda 0. Y eso es mayor o igual que 0, la derivada, ¿cierto? Cuando yo evalúo en x igual a 4, o sea, en el extremo final del intervalo, me va a quedar 2 por 4, 8, y eso me queda, y entonces la derivada me va a quedar mayor o igual que 0, porque 8 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Sí. Y entonces, automáticamente estoy probando realmente que para cualquier x, o sea, no es que tomé todito los x del intervalo, sino que probé esos extremos de los intervalos y como, como el intervalo es positivo y la función es al cuadrado, o sea, toda la función es tal que el dominio está al cuadrado, entonces no necesito preocuparme por todos los casos, posibles casos donde podría ser menor que 0, porque yo ya sé que es suficiente analizar los extremos en este caso para poder verificar si es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Y en este caso es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo 0,4 y por lo tanto, por este teorema, la función debe ser creciente. ¿Sí? Ujú. Bueno, esta es Eso, la manera de eso le utilizar, iba a decir. ok, entonces esta es la manera de utilizar este concepto, este teorema de la derivada y la monotonía, y la verdad es que es muy útil y vale la pena siempre tenerlo presente, siempre tenerlo a la mano. Más que todo cuando a nosotros nos piden graficar funciones usando el concepto de derivada. Cuando se ve el curso de cálculo de una variable para los estudiantes de ingeniería, aquí les dan mucho este tipo de temas, derivada y monotonía, derivada y gráficas, derivadas y punto crítico, que es un punto crítico es donde la función se anula, entonces la derivada, perdón, se anula. Entonces, este criterio, el teorema de la derivada y la monotonía, es un concepto que siempre era muy mencionado en los cursos de cálculo de una variable y siempre iba fijo al examen. Siempre era algo de graficar usando los conceptos de derivada. Siempre había algo relacionado a eso. ¿Sí? Entonces es importante también que nosotros lo tengamos presente y que sepamos trabajar con la monotonía. De los puntos críticos donde la función sea la derivada se anula son justamente esos, son puntos críticos. Los puntos donde la derivada se anula son puntos críticos. Ok. Bueno, entonces sigamos. Ahora sí viene el famoso teorema que tanto he estado hablando, que es de la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital nos dice que, bueno, un poco de historia, la regla de L'Hopital aparece publicada por primera vez en un libro de Marqués Jauqueme de Hospital en la antigua ortografía francesa. Tenía esa tilde rara que tiene sobre la O, como un sombrerito, aunque realmente no está tan clara si la autoría realmente fue de L'Hopital o fue de realmente Bernoulli. O sea, parece ser que L'Hopital compró los derechos para su publicación a Johann Bernoulli y hace una breve mención a este hecho, pero no sabemos realmente mucho sobre eso, así que como no se sabe mucho sobre eso, igual el teorema se popularizó con el nombre de L'Hopital. Entonces, ya, ya era difícil ponerse a andar viendo de quién mismo era el teorema. Y aparte Bernoulli, Johann Bernoulli, era un matemático que ya ha trabajado, tiene muchísimos teoremas. Entonces, no se sabe muy bien si Hospital realmente compró o no los derechos de su publicación a Johann Bernoulli, pero la cuestión es que igual Bernoulli ya tenía muchos trabajos de matemáticas y Hospital, bueno, la cosa es que Hospital se hizo famoso, se popularizó por el teorema conocido de los límites, de las derivadas. ¿Sí? Entonces hay dos versiones para el L'Hopital. La primera versión, que es cuando x tiende a 0,
perdón, cuando x tiende a un a distinto de infinito, y la segunda versión de L'Hopital es cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces, en la primera regla de L'Hopital lo que me dice es, ok, tú tienes un intervalo y, y tú tienes un punto a en el intervalo x. Tomas una función f, g, dos funciones f, g, que al intervalo le quitas el punto a, el punto que está ahí en el intervalo, y si tú le quitándole ese punto es derivable, y tú supones que los límites de cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, entonces lo que te dice es que el límite de cuando x tiende a de las derivadas de f de x sobre g de x, g' de x es igual a L, o más infinito o menos infinito, implica que el límite cuando x tiende a de f de x sobre f de x es igual a L más infinito o menos infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice esta primera regla en palabras? Me dice, ok, mira, si a ti te toca calcular un límite de cocientes de dos funciones, una función f arriba y una función g en el denominador, y tú te das cuenta que el límite del numerador es 0 y el límite del denominador es 0 cuando x tiende a, entonces tú puedes usar la regla de L'Hopital, te dice aquí. Y te dice que la única forma de que la forma en la que tienes que utilizarlo es derivando el numerador, derivando el denominador y volviendo a calcular el límite. En tal caso, si te vuelve a salir una indeterminación, si te vuelve a salir una indeterminación del tipo 0 sobre 0, tú vuelves a calcular la derivada en el numerador, vuelves a calcular la derivada en el denominador, y entonces, si te sale el límite, ya está. Si te vuelve a salir una indeterminación, pues vuelves a hacer L'Hopital. ¿Sí? Aquí L'Hopital no te dice cuántas veces tú tienes que parar. Tú paras cuando ya no haya indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Y entonces también tenemos la segunda regla de L'Hopital, que me dice, ok, ahora suponte que tienes lo mismo, un intervalo, que tienes dos funciones que están definidas en un intervalo menos el punto A y que son derivables. Pero vamos a suponer ahora que el límite cuando x tiende a del valor absoluto de g de x es más infinito. O sea que cuando tú calculas el límite cuando x tiende a de f de x te sale más infinito. O sea que ahora supongamos que vamos a tener indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, por ejemplo. Si ahora nosotros tenemos indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, entonces lo que voy a decir yo aquí es que el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x es igual a L, a más infinito, menos infinito, implica que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual a L eh, o, o más infinito o menos infinito. ¿Sí? O sea, lo que me dice la regla aquí de L'Hopital es que si tú tienes ahora una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, o sea, infinito en el numerador e infinito en el denominador, entonces dice, ok, dice, no hay problema, tú también puedes usar L'Hopital. Derivas el numerador, derivas el denominador, y entonces lo que te queda como resultado, si vuelve a salir una indeterminación, vuelves a aplicar L'Hopital. Si ya te sale el límite, si te sale un número L, más infinito, menos infinito, quiere decir que entonces el límite del cociente entre f de x y g de x es justamente L más infinito o a menos infinito. ¿Está claro? ¿Hay alguna Sí. duda hasta ahí? No. O sea, ¿cómo? Entonces, a ver, explícame cómo yo hago para poder eh, usar L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que yo primero tengo que ver si a mí me dan me dicen el límite cuando x tiende a de f de x y g de x? Y yo quisiera ver si puedo utilizar L'Hopital. Ya. Este, el A lo evalúo y si es que me sale 0 sobre 0 o me sale infinito sobre infinito, es cuando yo voy a utilizar el L'Hopital. Ahí puedo utilizar el Y, L'Hopital. ajá, sí, no sé. ¿Qué más? Nada más. Em, o sea, no sé, eso básicamente entendí. No, bueno, exactamente así es. Esa es una manera informal de decirlo, pero esa es
Esa es la idea, esa es la idea. Tú lo que haces es, claro, aquí es importante, justamente es importante destacar que derivada no puede hacer, bueno, si la derivada en el punto se hace exactamente cero, entonces ya no tiene sentido. Ya no podemos hacer nada para poder seguir calculando la derivada. O sea, la derivada aquí tiene que ser distinto de cero. Por eso es que yo escribí en la regla 1 que los límites cuando x tiende a 0, perdón, de f de x tiene que ser cero. El límite, no es que la función g evaluada en el punto A tiene que ser cero. El límite tiene que tender a cero. ¿Sí? Eso es muy importante. Y en la segunda regla de L'Hopital, simplemente le pido que si g de x tiende a más infinito, cuando x tiende a, o sea, tengo una determinación de tipo infinito sobre infinito, entonces esa cociente tiende a siempre y cuando las derivadas, el límite del cociente de las derivadas también tiende a A. ¿Sí? Así exactamente es el criterio de L'Hopital. Perfecto. Entonces, esta regla, aunque aquí tengo escrito x tiende a, esta regla también sirve para cuando estamos calculando límites, cuando tenemos a x, cuando x tiende a infinito o x tiende a menos infinito. O sea, esta regla también sirve. O sea, ahí se podría hablar de una tercera regla de L'Hopital, si uno quisiera decir. Cuando x tiende a infinito y x tiende a menos infinito, y yo también me salen indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, entonces también yo puedo hablar de que puedo utilizar el teorema de L'Hopital. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver entonces lo que significan las derivadas de orden superior, que fue lo que yo había dicho en la clase anterior. Si yo tengo una función, vamos a decir que una función f es de clase C1, si esta función es derivable, pero además de que la función f' existe, también f' le vamos a pedir que sea una función continua. Es decir, para que yo pueda decir que una función es de clase C1, esa función debe ser derivable y su derivada debe ser continua. Entonces, cuando yo quiera verificar que una función es de clase C1, yo tengo que verificar primero que la derivada existe y segundo, que cuando la derivada en mis manos, yo pueda demostrar que la función es continua. También voy a decir que si yo tengo un número natural cualquiera, diremos que f es de clase C a la n, se dice también de clase Cn, si f es n veces derivable y las derivadas enésimas son continuas. ¿Sí? O sea, lo que me dice es, ok, f es de, si tú tienes un número natural n, una función es de clase C a la n, si la derivada enésima existe, o sea, si es n veces, perdón, derivable, pero además de eso, la derivada enésima, la última derivada, o sea, la derivada enésima también es continua. Y por último, si una función admite todas las derivadas que tú quieras calcular, entonces diríamos que esa función es de clase C infinita. ¿Por qué? Porque la puedes Ajá. derivar infinitas veces. ¿Sí? Sí, eso también sería como una condición para yo seguir hallando la derivada. O sea, cuando me dice que la gráfica es continua y, o sea, la gráfica derivada es continua y la derivada es continua, algo así, es como que una condición para yo seguir sacando derivadas, porque si yo ya derivo una función y me sale que ya no es continua, algo así, ya no puedo seguir sacando derivadas porque ya no puedo, algo así, ¿verdad? O sea, si la función no es continua, entonces no es derivable. Así es. Ajá. Por eso, O sea, ajá, si ya la función ya no es continua, si la derivada que te queda ya no es continua, entonces ajá, ya no puedes seguir sacando derivadas. Ujú. ajá, Por el sí, sí, teorema que vimos en la clase anterior. Si una ujú, función es derivable, entonces es continua. Entonces, si no es continua, entonces no es derivable. Entonces, sí, sí, así es. Esta definición nos da una manera de cómo ver si una función yo le puedo seguir sacando derivadas. Por ejemplo, si a ti te dicen, esta función f de x que te estoy dando es de clase C2, ¿qué significa eso? Que cuando tú le calcules la primera derivada existe y que la primera derivada es continua. Y cuando tú le calcules la segunda derivada existe y esa segunda derivada es continua. Si eso significa que la función sea de clase C2. Y a ti te dicen, ok, mira, tengo una función que es de clase C3, lo mismo. Significa que la primera, la segunda y la tercera derivada existen y además la primera, la segunda y la tercera derivada son continuas. ¿Sí? ujú, sí, sí, profesor. Ok. Bueno, y aquí está un poco más claro, ¿no? C a la 1
de A significa las funciones que van de A a R, tal que la derivada existe y es continua. En el ejemplo A, que son todas las funciones f de A en R, y es continua. Claro, siempre y cuando no se dé teniendo la función C1 y así sucesivamente. Uno esperaría que la función C1 esté contenida en C2, pero no es así. La función C2, si es 2 veces derivable, quiere decir que en particular es una vez derivable, ¿cierto? Y por lo tanto C2 está contenido en C1, no al revés. Porque si tengo una función que es 2 veces derivable y es continua, quiere decir que en particular fue una vez derivable y en particular esa función tuvo que haber sido, la derivada tuvo que haber sido continua. ¿Sí? Bueno, Ajá, sí. y en general, C a la n, de clase C a la n en el intervalo A, significa que son todas las funciones que van de A en R, tal que existe la derivada enésima, así se escribe la derivada enésima, f de elevado a la, así, entre esos paréntesis, a la n, y es continua. Y bueno, vamos a decir que una función es de clase C infinita, si la función va de A en R, tal que la derivada enésima existe para todo natural. Miren que aquí la continuidad no se la estoy pidiendo, ¿por qué razón? Porque si ya existe para, la derivada enésima existe para todo natural, y yo recuerdo que por teorema, si una función es derivable, entonces es continua, y yo aquí tengo que toditas las derivadas que yo calcule van a existir, entonces quiere decir que toditas las derivadas con las que yo vaya obteniendo van a, van a seguir siendo continuas. Pero entonces tú puedes decir, ¿por qué entonces no es suficiente en el literal 1 pedirle que la derivada exista? En la ecuación, en la expresión 17, porque simplemente no le pido que la derivada exista y automáticamente es continua. Eso no es cierto, cuidado, porque de que sea de clase C1 significa que la derivada exista, pero que la derivada exista no significa que la derivada sea continua. Sabemos que si la derivada existe, la que está atrás de ella es continua. ¿Se acuerda que yo utilicé el concepto de f a la 0? Para nosotros iba a significar que f mismo, ¿cierto? O sea, la derivada a 0, o sea, si no le calculo ninguna derivada, eso es lo mismo que la función. Entonces, si la derivada existe, lo que me está diciendo para que sea de clase C1 es que la derivada mismo es continua. Mientras que lo que yo sé por teorema es que si la derivada existe, la función que esté atrás es continua. Por ejemplo, por teorema se sabe que si la derivada existe, si f2' existe, entonces f' tiene que haber sido continua. Es como cadena. Sí, Ajá. así es, pero estas condiciones se van encadenando para atrás. O sea, si Ajá. f2' existe, es porque si f2' existe, entonces f' tuvo que haber sido continua. Por eso es que la clase C2 está metida en la clase C1, Sí. ¿cierto? Sí. Porque como f' existe, es por teorema, se sabe que entonces la derivada que está, la función que esté atrás de ella, en este caso su derivada, tiene que haber sido continua por teorema. Es como que el antecedente se debe cumplir para que exista el posterior, algo No así, es ¿no? como que el antecedente, sino es como que, si no es justamente eso, que la derivada anterior, que la función, la derivada anterior a ella sea continua. Ujú. O sea, que la derivada anterior a ella satisfaga el teorema de la condición necesaria de derivabilidad. O sea, si yo tengo que la función, observe que f2' es lo mismo que f', ¿cierto? O sea, es como Ujú. calcular la derivada de la primera derivada, ¿cierto? Eso Ujú. significa f2'. Entonces, Ujú. por teorema, si f' tiene derivada, se va a llamar f2'. Pero por teorema, como f' tiene derivada, f' debe ser continua, por teorema. Lo mismo, si usted tiene una clase C3, significa que existe la derivada tercera de f y es continua. Pero por teorema yo sé que como f3' existe, quiere decir que f2' tuvo que haber sido continua por teorema. Y entonces la clase C3 se mete en la clase C2 y se mete de manera con una inclusión estricta.
O sea, no es que la inclusión puede darse igual, sino con una inclusión estricta. ¿Sí se da cuenta? Ajá. Ok. Bueno, y ahí tenemos la clase C infinita, y la clase C infinita justamente no necesitas pedir la continuidad, porque como toditas las derivadas que tú quieras calcular existen, se va a ir dando en cadena que la derivada anterior sea continua, que la derivada anterior sea continua, que la derivada anterior sea continua. Y como toditas las, para todo n natural, la derivada existe, entonces cuando tú te vayas un poquito más adelante, cuando tú te vayas a un n más 1, la anterior va a haber sido continua. Entonces, la clase C infinita es básicamente la clase de funciones que son derivables infinitas veces y de manera obligatoria son continuas automáticamente, todas esas derivadas, porque son infinitamente derivables. Como por ejemplo, una función que sea infinitamente derivable, ¿cuál sería? Este, em, no sé, a ver, Una función que tú la puedas derivar y derivar y derivar y sin ningún problema tener que estar preocupándote que en algún momento puede ser que la derivada no exista. una función exponencial. No, Sí, bueno, por ejemplo, pero, puede ser exponencial. Tú a la exponencial la derivas y la derivas y la derivas y te puedes estar toda la vida derivándola y esa función va a seguir siendo ella misma, su derivada, ¿cierto? Entonces, ajá, esa derivada existe y además es continua siempre. Por lo tanto, quiere decir que la exponencial pertenece a las clases C infinita. sí, Ok, ok. Entonces, otra función que sea de clases infinita, también podemos ver la función seno, la función coseno, puedes derivarla, y entonces lo que te va a ir, cuando tú derivas la función seno, se va a transformar en coseno, cuando tú derivas el coseno, se va a transformar en menos seno, cuando tú derivas el menos seno, se va a transformar en coseno, en menos coseno, cuando tú derivas el menos coseno, se va a transformar en coseno, en seno, y así eso se va a dar de manera infinita, ¿cierto? sí, es como un bucle. Ajá, ajá, como un bucle que se da para las funciones que son infinitamente diferenciables. Entonces, las inclusiones son así. C infinito está contenido en C a la n más 1, y eso está contenido en C a la n, y eso está contenido todo eso en C a la 2, y eso está contenido en C a la 1, y finalmente todas esas están contenidas en en las clases C A, donde C de A denota las clases de funciones continuas. O sea que si yo tengo una función que es continua, las funciones que son continuas contienen a toditas las funciones que sean de clase C1, clase C2, hasta clase C infinito. ¿Sí? Ujú. Ok. Ok, entonces vamos a resolver una serie de problemas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me piden que estudie la derivabilidad de esa función? Que está definida por tramos, donde esa función es f de x cuando Euler cuando x es menor que 0, vale Euler a la x, y cuando x es mayor o igual que 0, vale ax más b. Que esa función me está pidiendo que estudie la derivabilidad en función de los parámetros a y b. Ok, entonces, como yo tengo que esta función f de x es una función definida por tramos, entonces yo no puedo calcular la derivada directamente. Yo necesito calcular la derivada lateral. Bueno, hay ciertos puntos donde yo sí puedo calcular bueno, hay infinitos puntos donde yo puedo calcular la derivada. Por ejemplo, desde menos infinito a 0, yo sí puedo calcular la derivada de f. ¿Cuánto sería la derivada de f desde menos infinito a 0? Sería 1. No, desde menos infinito a 0. Ah, ya, la misma creo que es. Desde menos La infinito, misma. no, recuerda que esta función está definida por partes. Entonces, para los x menores que 0 vale 1 a No, la no, x. ah, ya, ya, sí, sí, decía él era la X. Ah, ok. Es la misma. Ok, ajá. Y entonces, y la derivada para los x mayores o iguales que 0, ¿cuánto sería la derivada de f? Ahí sería 1. No. La Ah, derivada de ah, ya, ax más ya. b, ¿cuánto? Sí, sí. Sí, pues la derivada de De ax más b AX. sería a.
porque la, Bueno, la sí, ya. derivada de b es 0, b es una constante, la Ajá. derivada de a Y por la verdad x X, es a. ajá. Ah. Ok, Ujú. entonces yo sí sé cuánto vale la derivada de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Entonces, ¿cuál es el punto de conflicto aquí? Donde yo no sé todavía Cero. bien lo que está pasando, en 0. Entonces, eso es Ajá. lo que me falta analizar. Vamos a analizar entonces eso. En primer lugar, observe que el único punto de conflicto es el origen, que es lo que ya acabamos de ver. El resto de la recta real, en el resto de la recta real, la función es continua y es derivable, ¿cierto? O sea, es continua y es derivable. ¿Por qué? Porque, bueno, está formada por funciones que son continuas y derivables. Y bueno, su derivada para los x menores que 0 es euler a la x, para los x mayores iguales que 0 es a. Ahora analicemos como la función está definida por tramos, ahora es necesario analizar la derivada, pero usando el concepto de derivada lateral, porque ahora lo que me interesa a mí es analizar qué está pasando cuando yo me acerco por la izquierda y por la derecha con las derivadas. Ok, entonces, cuando yo analizo por izquierda y por derecha, el concepto de derivada, digo, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 partido entre x menos 0, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, cuando x tiende a 0 por la derecha vale euler a la x, ¿cierto? Porque me estoy acercando por la derecha, Ajá. menos la función evaluada en 0, que sería euler a la 0, que sería 1. Entonces arriba me va a quedar euler a la x menos 1, partido entre x. Y como ahora yo ya sé usar el teorema de Hospital, vamos a ver si será que yo lo puedo utilizar aquí. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de euler a la x menos 1 sobre x, ¿qué me produce o no me produce una indeterminación? Sí. Cero Me sobre produce una cero. indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, por Hospital, si yo derivo en el numerador, me va a quedar euler a la x, ¿cierto? Y si yo Ajá. derivo el denominador, la derivada de x es 1. Y entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de euler a la x menos 1 partido entre x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de euler a la x. Pero Claro, el límite sería cuando x tiende a 0 pues, por la derecha de euler a la x es justamente eh, un. es 1, así que ya está por ese lado. Ahora me voy a analizar la derivada lateral por izquierda. La derivada lateral por izquierda sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 partido entre x menos 0 sería cuando x me acerca por la izquierda, cuando me voy acercando por la izquierda de la función, entonces tendría yo que la función vale f de x valdría a x más b, ¿cierto? Porque me estoy acercando ahora por la izquierda de 0. ¿Está claro? Sí. Ok, y ya, entonces en el numerador me va a quedar a x más b menos la función evaluada en 0, pero la función evaluada en 0 es justamente es b. Y entonces b con b se va y me va a quedar a x partido entre x. Simplifico x con x distinto de 0, o calculo el límite, o si lo quieres ver así, o puedes decir por Hospital nuevamente, me va a quedar 0 sobre 0, una determinación del tipo 0 sobre 0. Y entonces, derivando el numerador, me va a quedar la derivada de a por x, me queda a, y la derivada de x me queda 1. Y entonces me va a quedar que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de a es justamente a. Y entonces, para que la función sea derivable en el punto 0, debe cumplirse que las derivadas laterales deberían coincidir. Por lo tanto, para que f sea derivable, entonces debemos tener que a sea igual a 1, para que las derivadas laterales coincidan. ¿Está claro? Sí. Ok. Ahora, analizas, ya hemos encontrado que a vale 1 para que la función sea derivable, pero ¿eso es suficiente? No existirá algún problema en el camino. Analiza qué pasa con la función. La función f depende del parámetro a y depende del parámetro b. Hemos analizado para que f sea derivable solamente importa aparentemente que a sea igual a 1. Parece ser que b puede tomar cualquier valor que le dé la gana, pero ¿será eso cierto? ¿Qué pasa si existe un b tal que hace que la función sea discontinua? Entonces, ¿qué pasaría con ese punto x cuando b hace que la función sea discontinua? ¿Puedo asegurar la derivabilidad ahí? No.
No puedo, ¿cierto? Entonces, necesito, aunque no me digan, mire que aquí en este problema solamente me dice que analice la derivabilidad. Y aunque a mí no me están pidiendo analizar la continuidad, yo necesito ir a analizar la continuidad de la función f para asegurarme que haya un b tal que ese b haga que la función no sea discontinua. Porque cuando existe un b que hace discontinua la función, no importa que este a igual a 1 exista. Este b que me haga discontinua la función va a hacer que la derivada no exista. Por teorema, ¿cierto? Entonces voy y analizo la continuidad. Ok, ¿qué pasaría para que f sea continuo? Ok, como las derivadas laterales existen en el punto x sub 0 igual a 0, podemos afirmar que f es continuo en el origen. Si solo si el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de ax más b, que en este caso me va a quedar b. Y entonces si me acerco por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f sería acercarme a Euler a la x y eso me daría 1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que pasar para que f sea continua? F es continua si solo si b es igual a 1. Por lo tanto, uniendo estas dos cosas para que se den al mismo tiempo, yo voy a decir que esta función f es derivable si solo si y es igual a 1. ¿Está claro? ¿Podría explicar de nuevo esa parte? Ok, lo que necesito ahora hacer es analizar la continuidad de la función. Entonces, ¿cómo tú analizas la continuidad de la función? Tú te vas a analizar los límites laterales. Tú dices, ok, una función es continua. Los límites laterales de la función f en ese punto existen y además coinciden. Y son iguales a la función f de x y además f evaluada en ese punto 0 coincide con el origen. Vamos a ver, para que esa función sea continua, yo debería acercarme por la derecha de 0. Entonces aquí me va a quedar, por la derecha de 0 me queda ax más b, que eso es b. Y por la izquierda de 0 vale Euler a la x, que eso es 1. Pero la función evaluada en 0, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? D. B. Entonces quiere decir que b tiene que ser igual, para que f sea continua, b tiene que ser igual a qué cosa. A, a 1. A, A 1, así es, a 1, porque yo a creo 1. a 1, porque a 1 es lo A que me 1. está saliendo. Al Ajá. final puse que f es derivable si solo si a es igual a b es igual a 1, es porque a me salió 1. Quiere decir que entonces que a es igual a b y es igual a 1. Por eso es que puse a igual a b, a igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ujú. Ok. Entonces, ¿cómo calcularía yo ese límite que está ahí? El límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 2x menos x a la cuarta menos raíz cúbica de x partido entre 1 menos raíz a la cuarta, raíz cuarta, perdón, de x al cubo. Entonces, si yo eso lo intento hacer usando, no sé, epsilon delta o usando el concepto de los límites, los criterios de límite que hemos estudiado hasta ahora, eh, es muy difícil, la verdad, resolver el problema que está aquí. Pero como yo ya el criterio de L'Hopital, yo puedo utilizar el criterio de L'Hopital, al menos en mi curso. Y entonces cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a 1, ¿de qué cosa? Voy a ver si tiene una determinación del tipo 0 sobre 0. Observe que en el numerador me queda 2 por 1, menos 1, y eso me va a quedar raíz cuadrada de 1, y me va a quedar menos raíz cúbica de 1, y eso es 1 menos 1, y eso es 0 en el numerador. En el denominador me va a quedar 1 menos raíz cuarta de 1 al cubo, y eso es 1. Entonces me queda una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto yo puedo utilizar el teorema de L'Hopital. Entonces, ¿qué dice el teorema de L'Hopital? Podemos observar que estamos frente a un cociente de funciones que son derivables y tenemos una determinación de la forma 0 sobre 0. Ahora tenemos que estudiar el límite del cociente de las derivadas.
En concreto, si yo defino f de x como todo lo que está arriba en el numerador, todo lo que está aquí arriba en el numerador, le calculo su derivada, la derivada me queda esta cosa que está aquí. Yo sugiero que haga los cálculos para que compruebe que evidentemente eso sale de la derivada. Y si yo defino g de x como mi función que está aquí abajo en el denominador, la derivada me sale esto que está acá. Perdón. G' me sale menos 3 sobre raíz sobre partido entre 4 por raíz cuarta de x. ¿Sí? Podemos calcular el límite usando el teorema de L'Hopital, porque cuando yo calculo el límite, arriba ya no me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ya puedo calcular de manera directa el límite. Entonces, arriba me va a quedar 2 por 1. En el denominador observe que no hay problema. O sea, en la raíz cuadrada de 2x menos x a la cuarta no hay problema, porque me va a quedar 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y en el denominador me va a quedar de raíz cúbica de x al cuadrado, me va a quedar 1. Así que nunca hay problema. No hay problema en el numerador ni en el denominador. Y entonces yo puedo evaluar de manera directa y me queda finalmente que el límite me sale 16/9. Este es un ejemplo muy interesante. Este fue el ejemplo, de hecho, que propuso L'Hopital cuando él publicó su artículo. Cuando él demostró el teorema, cuando él propuso el teorema de L'Hopital, él justamente usó un ejemplo, y el ejemplo que él usó fue justamente este ejemplo que está aquí. Él usó el ejemplo para probar que el L'Hopital funcionaba. Claro, él calculó L'Hopital usando esto, él calculó este límite usando el L'Hopital y luego lo calculó a mano. Y evidentemente comprobó que dio un ejemplo de que su teorema funcionaba. No es necesario hacer eso. Cuando uno da un teorema y lo demuestra, no es necesario dar un ejemplo, porque ya dio la demostración. Pero a veces, en el tiempo anterior, a veces en el pasado, era importante dar ejemplos. De hecho, hasta ahora sigue siendo importante dar ejemplos cuando la teoría es un poco abstracta. Entonces, él dio un ejemplo en particular, este ejemplo que está aquí, dando énfasis en la fuerza que tenía su teorema. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si me piden demostrar el teorema de valor intermedio? El teorema que yo que te di en la clase hace un rato. O sea, que si me piden probar que si yo tengo una función continua en el compacto, derivable en el abierto, entonces existe un punto C. Aquí he vuelto a escribir el error. ¿Por qué razón? Porque como he copiado y he pegado esta ecuación que está aquí de la anterior, entonces he arrastrado el error. Propagación de error. Ok. Y entonces aquí es f' de C. Entonces es igual a f de b menos f de a partido entre b menos. Ok, entonces para hacer la demostración, yo voy a definir una función g que va del intervalo a, b a r. Y la voy a definir de esta manera, como g de x igual a f de b menos f de a multiplicado por x menos b menos a multiplicado por f de x. Entonces, yo observo que esa función g es continua. ¿Por qué? Porque f es continua, x es continua, y tengo el producto de constante, suma y resta multiplicado por funciones continuas, entonces tengo que g es una función continua. También tengo que g es derivable, porque f es derivable, x es derivable. Entonces, además, cuando yo eso lo dejo como ejercicio para que lo averigües, ¿qué pasa si tú calculas g evaluada en a y tú calculas g evaluada en b? Para que se cumplan las hipótesis del teorema de Rolle, esos deberían ser iguales, ¿cierto? G evaluada en a debería ser igual a g evaluada en b. Evaluemos en A. ¿Qué me queda cuando yo evalúe en A? G de A me va a quedar f de B menos f de A multiplicado por A menos B menos A multiplicado por f de A. ¿Cierto? Cuando yo evalúo en B, me va a quedar G de B, me va a quedar f de B menos f de A multiplicado por B menos B menos A multiplicado por f de B. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, la pregunta aquí es, f de B, G de B es igual a G de A. Hola. G de B es igual a G de A.
F de B. G de B. G de B es igual a Claro, G de porque A. vamos a recordar. ¿Qué decía el teorema de Rolle? El teorema de Rolle, vamos a recordar. El teorema de Rolle lo que nos dice es que si tú tienes una función que es continua en el cerrado y derivable en el abierto, y además que verifica que los extremos sean iguales, entonces existe un punto tal que su derivada en ese punto es 0. Ok, entonces yo estoy definiendo mi función G. Mi función G la estoy definiendo como G de X igual a F de B menos F de A multiplicado por X menos B menos A multiplicado por F de X. ¿Qué pasa si yo evalúo en G de A? ¿Cuánto me queda al evaluar G de A? Mm, Sería, sería 0. ¿Por qué? Si evalúo G de A, o sea, A estaría reemplazando el A en todas las X, por la cual se eliminan y se hace 0. Observa que, observa que tú tienes A por, te quedaría F de A por menos F de A multiplicado Ya, y por hay una resta al lado. A, y ahí te va a quedar menos B Ah. menos A multiplicado por F de A. Entonces, si tú haces las operaciones, si tú haces las operaciones, ¿cuánto te queda? ¿Cómo te queda G evaluado en A? 2A, ¿Por qué 2A 2A? por F. A ver. Sí. En la primera, cuando, a ver, en F de B reemplazo A, F de A No, menos no, F de A. F de B no lo vas a reemplazar porque F de B ya es una constante. Tú donde veas X tienes que poner A. Lo que Ya. estás evaluando es G de X, G de A. F de B y F de A, B y A son constantes. Sí, Son sí. números Ya. ya dados. Ya. ¿Cómo te queda G evaluado en A? Ya. Sería. Ya, pues sería. Tengo que multiplicar esa A por cada uno que está entre los paréntesis. Claro, O. claro. Tienes que resolver para ver cuánto te da. Simplificar a la menor expresión. Ya, un momento, pues. Sería. Más F de A por A. Ya, quedaría F A por F de B menos B por F de A. Ajá. Y ahora, ¿qué pasa cuando tú evalúas en G de B? Ahora si yo evalúo en B, quedaría como al revés, algo así. Pero, a ver, parece F de B, F de F de B, ya. F de B, ya. Ay, ya me hice bola. Menos F de B por B. Más F por A. Entonces sería B por F. Ahí quedaría F de B por A menos B por F de A. Ajá. Y ahora, G de B es igual a G de A. Menos B por F de A. Ah, sí. Son iguales, ¿cierto? Los extremos G de B y G de A son iguales. Entonces, se cumplen todas las hipótesis del teorema de Rolle, ¿cierto? Ajá. Entonces, por el teorema de Rolle, yo puedo asegurar que existe un C en el abierto, A, B, tal que la derivada G' en C es 0, que es lo que queríamos. Porque cuando yo derivo G de X,
me va a salir f de b menos f de a es una constante y sale de la derivada. La derivada de x vale 1. La derivada de b menos a por f de x es b menos a multiplicado por la derivada de f, ¿cierto? Pero como g' vale 0, cuando yo evalúo en c igual a 0, cuando yo evalúo en c la derivada, se me hace 0, entonces me va a quedar en esta parte que está aquí, cuando yo evalúo en c, me va a quedar 0 igual a f de b menos f de a menos b menos a por f' de c, ¿cierto? Cuando yo hago x igual a c. Y entonces me va a quedar esto, yo lo puedo reacomodar, y lo puedo reacomodar como f de b menos f de a igual a f' de c por b menos a. Si este b menos a yo lo paso para acá a dividir, me va a quedar que f' de c va a ser igual a f de b menos f de a partido entre b menos a, ¿cierto? Era justamente lo que a mí me pedían probar, excepto por aquí por este detalle en escritura, que aquí puse b en vez de aquí puse b y aquí debe ir c, ¿cierto? Ok, entonces la demostración justamente me dice que había la manera de demostrar el teorema de valor medio si uno previamente ha demostrado el teorema de Rolle. Aquí no he demostrado yo el teorema de Rolle, pero si uno previamente ha demostrado el teorema de Rolle, uno puede usar el teorema de Rolle para demostrar el teorema de valor medio. De la misma forma, uno puede utilizar el teorema de valor medio para poder demostrar el teorema de valor medio generalizado. Es como una cadena de demostración, todo va conectadito. ¿Ok? Bueno, y aquí tengo este último problema. Demuestre que para todo x, y en los reales, esta desigualdad se cumple. Valor absoluto de seno de x menos seno de y es menor o igual que valor absoluto de x menos y. Entonces, para demostrar eso, yo puedo hacer un uso del teorema de valor medio, el teorema de Rolle. Veamos. Si yo tomo x y números de orden en los reales, yo puedo poner y eso es en x menos ok, ya bueno. Entonces, continuamos. En la última explicación ya no se escuchaba nada. Como se fue el internet, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la solución, desde el inicio. Desde cuando, o sea, desde cuando proyectó la explicación, ahí ya no. Desde el problema 4. Ah, ya, desde el inicio de la solución del Sí, problema 4. ajá. Okay, Ajá, pensaba que era mi internet, pero. no, es el mío, que está, así está, así estuvo en la mañana y por esa misma razón no pude conectarme. Ya. Pero bueno, entonces voy a tomar, aquí dice que tome dos números en los reales. Entonces, ok, si yo tomo dos números en los reales arbitrarios, para de cualquier x, y, y yo supongo sin pérdida de la generalidad que x es menor que y yo voy a considerar la función f, voy a decir así para que me pueda seguir, voy a decir que f de x va a ser igual a seno de. Eso deberías escribir. F de x igual a seno de. ¿Ok? Y esa función seno la voy a estudiar en el intervalo x, y. Aquí x es como si fuera a y y es como si fuera b en el teorema de valor medio. Entonces, ¿qué dice el teorema de valor medio? Que la derivada evaluada existe un c en el abierto a, b, aquí me he equivocado, ¿no? Aquí es en el abierto x, y. Cuidado con eso, tengo que corregir. Aquí existe un c en el intervalo abierto x, y, tal que la derivada evaluada en c es igual a la función evaluada en b menos la función evaluada en a sobre b menos a. En este caso, b es x, a es y, b es x y a es y. ¿Estamos hasta ahí? Sí.
Ok, entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Es la función coseno. Entonces me va a quedar, reemplazando, me va a quedar coseno de C va a ser igual a seno de X menos seno de Y, todo eso dividido entre X menos Y. Mando el X menos Y a multiplicar al coseno y me va a quedar justamente lo que tengo escrito aquí. Seno de X menos seno de Y igual a coseno de C multiplicado por X menos Y. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué sale esa igualdad? A ver. Por, por- Pero haz las cuentas, pri- haz las cuentas. O sea, tú defines f de no, x no, igual a seno de x. sí, Y pero al seno aplica el teorema de Rolle en el intervalo x, y. Perdón, el teorema de valor medio en el intervalo x, y. Escribe lo que significa. Significa que existe un c en el abierto x, y, tal que la derivada evaluada en c es igual a f de b menos f de a partido entre b menos a. Y reemplaza. Bueno, en este caso b es x y a es y. Eso es la única diferencia. Y reemplaza. Y te va a ya. quedar que la derivada del seno es el coseno evaluado en c, va a ser igual a seno evaluado en x menos seno evaluado en y partido entre x menos y. Paso el x menos y a multiplicar al coseno y me va a Ujú, quedar seno de x menos y, seno de x menos seno de y es igual a coseno de c multiplicado por x menos y. ya. ¿Ok? Ya Ahora, sí. Ajá. ok, si yo tomo valor absoluto a ambos lados de la igualdad, me va a quedar valor absoluto de seno de x menos seno de y es igual a valor absoluto de coseno de c por x menos y. Pero una propiedad de valor absoluto conocida, valor absoluto de coseno de c por x menos y es lo mismo que valor absoluto de coseno de c por el valor absoluto de x menos y, ¿cierto? O separar el producto de los valores absolutos. Ahora, el valor absoluto de coseno de c. Yo sé que el coseno de c es una función que está acotada. En particular, el coseno de c, como c está en el intervalo 0a, b, solamente puede tomar valores entre menos 1 y 1. Y yo sé que el valor absoluto de coseno de x siempre es menor o igual que 1. En particular, el coseno de c va a ser menor o igual que 1. Y entonces aquí me va a quedar que valor absoluto de coseno de c por valor absoluto de x menos y va a ser menor o igual que 1 por x menos y. No escribí el 1 porque el 1 se sobreentiende ahí. ¿Está claro? Esa última parte. Ajá. Hola. Sí. A ver, explícame la solución del problema. Me está diciendo que al yo poner los valores absolutos a la igualdad y como la función coseno y, y los senos son, toman valores entre el 1 y menos 1, eh, y hago una separación y yo, y es como que pusiera esos unos ahí, pero al momento de yo sacarles valor absoluto, siguen siendo unos y no afecta al, a la operación. No, nada que ver. Eso O sea, al inicio empezaste bien, pero después lo que dices no tiene sentido. No es la justificación. El Mm, coseno de x, como tú dijiste, al ujú, igual que el seno, son funciones que están acotadas, toma valores entre menos 1 y 1. Pero ujú, tú sabes que el hecho de que esté acotada significa que el valor absoluto de coseno de x es menor o igual que 1. En particular, ujú, el valor absoluto de coseno de c es menor o igual que 1. O sea, si para todo ujú, x se cumple eso, en particular para un c que toma a c en un intervalo a, b, debe cumplirse que el valor absoluto de c, de coseno de c, debe ser menor o igual que 1. Ahora, tienes, tienes que el valor absoluto de coseno de c es menor o igual que 1. ujú, Si tú multiplicas a ambos lados de esa desigualdad por x menos y, sabiendo que x es menor que y, ajá, entonces te va a quedar valor absoluto de coseno de c ujú, por valor absoluto de x menos y menor o igual que 1 por valor absoluto de x menos y. Eso es igual a x menos y, porque 1 por x menos y es x menos y. ujú. ¿Está claro ahí?
Ajá. Empiezas con la desigualdad valor absoluto de coseno de C menor o igual que 1. Tú empiezas con esa desigualdad. Puedes escribirla incluso en un cuaderno. Valor absoluto de coseno de C menor o igual que 1, pero entre valor absoluto. Ahora, tú multiplicas ambos lados de esta desigualdad por, X, por valor absoluto de X menos Y. Entonces, ¿qué te queda? Coseno de C entre valor absoluto por valor absoluto de X menos Y menor o igual que 1 por valor absoluto de X menos Y. Y eso es igual a X menos Y. Y por eso es que te queda que el valor absoluto de coseno de C por valor absoluto de X menos Y es menor o igual que valor absoluto de X menos Y. Ajá. Sí. Ok, ¿está claro? Sí, lo acabo de hacer. Ah, perfecto. O sea, a mí algo que yo siempre sugiero es que yo soy una persona que cuando escribo las soluciones, yo siempre me salto a propósito detalles. Siempre he sido así. ¿Por qué? Porque existe algo que es un poco malo y es que a veces uno como estudiante está acostumbrado a ver la solución y que le digan paso a paso lo que hay que hacer, paso a paso. Pero eso evita que el estudiante razone, que el estudiante trate de ver qué es lo que me faltaba a mí para llegar a la solución. Por eso es que en todas las soluciones que tú has visto, yo siempre me he saltado ciertos pasitos. Por ejemplo, eh, en esta solución yo me salté, simplemente escribí que G satisface las hipótesis de error. Pero si yo no, si, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, si yo no especificaba que había que evaluar en G de A y G de B, yo estoy casi seguro que como aquí dice en esta diapositiva que G satisface las hipótesis del teorema de error, lo mismo, si algo así le llegaran a preguntar, lo mismo iban a responder. No iban a decir, ok, era porque G es continua, porque G es derivable, porque era G es continua, porque G es derivable, porque satisface la hipótesis del teorema de error, fue por lo que tú hiciste hace un rato, que calculaste G de A, G de B y te diste cuenta que los extremos eran iguales. Todos esos detallitos que no están escritos aquí son importantes que uno los haga a mano, a la cuenta. Así como aquí me salté el cálculo de esta derivada horrible, porque es importante que ustedes sepan computar esos detalles. De la misma manera, en esta desigualdad, aquí yo me he saltado ese paso, en el paso en el que yo digo, ok, valor absoluto de coseno de C es menor o igual que 1, multiplico X menos Y, valor absoluto de X menos Y a ambos lados, y me queda valor absoluto de coseno de C por valor absoluto de X menos Y menor o igual que X menos Y. Y ahí me queda entonces que el valor absoluto de seno de X menos seno de Y es menor o igual que el valor absoluto de X menos Y, que es justamente lo que yo quería demostrar. Y eso es para cualquier X, Y, porque he tomado yo del inicio X y Y cualquiera. Arbitrario significa que he tomado cualquiera, por si acaso. X, Y arbitrario significa para todo X, Y, traducido al lenguaje formal. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a, a corregir la diapositiva que hemos tenido. Que, que tengo que corregir esos detallitos así de escritura que se me ha pasado por alto. Y entonces yo subo la clase del día de hoy, la subo a Discord. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta en general? Elizabeth, si tienes alguna duda sobre algún ejercicio, escríbeme y yo trataré de responderte lo más pronto posible. Como le he dicho, no sé si aún me escuchan un poco mal. Sí, no. Este, A estoy usted. todavía un poco, sí, estoy un poco todavía enfermo, todavía me estoy recuperando, entonces ya estoy aquí con un esfuerzo casi bastante grande tratando de dar la clase, pero ya la próxima semana, ya como ha pasado buen tiempo, ya estoy seguro que estaré mejor, ya podemos empezar con todas las energías de siempre. Y entonces, a lo que me refería es que si tienen alguna duda en particular, me puedes escribir y yo trataré de responderte lo más pronto posible. ¿Sí? Ya, profesor, está bien. Gracias. Okay. Entonces, si no tienes alguna pregunta o algo, entonces hasta hoy dejamos la clase del día de hoy. Sí. Ya, Ok, profesor. listo, Elizabeth, cuídate. Gracias, igualmente, que tenga un Ya, buen día. ya igualmente.